Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. Hoy nos adentramos en el mundo de la cúrcuma longa, la cúrcuma, y su componente estrella, la curcumina. Se le atribuyen grandes propiedades, sobre todo antiinflamatorias y antioxidantes. Esto nos lleva a la pregunta central que exploraremos, basándonos siempre en el material fuente. ¿Estamos ante un potente remedio natural con respaldo científico sólido? ¿O quizás sus beneficios proclamados chocan con limitaciones importantes como, su escasa llegada al organismo, su biodisponibilidad y la calidad de los estudios que tenemos? Mi postura es que la evidencia científica sí respalda la eficacia de la curcumina, sobre todo cuando se usan formulaciones mejoradas. Creo que es una alternativa válida o al menos un buen complemento para manejar el dolor por inflamación. Y me baso en cómo actúa a nivel molecular y en estudios que de hecho la comparan con fármacos conocidos. Yo en cambio argumentaré que, aunque la curcumina promete mucho en el laboratorio, in vitro como decimos, llevarla a la práctica clínica es, más complicado de lo que parece. Su principal obstáculo es justamente esa baja biodisponibilidad que mencionabas. Sostendré que los estudios clínicos actuales, aunque interesantes, sí, tienen debilidades metodológicas. Además, me parece crucial no olvidar los posibles riesgos, las interacciones con otros medicamentos y la diferencia que es enorme entre usar la cúrcuma como especia y tomar estos suplementos concentrados antes de verla como una solución definitiva. La curcumina es el policenol central de la cúrcuma. Y su potencial terapéutico está, bien documentado. Y no hablamos solo de tradición, que también, sino de ciencia. Tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes e incluso modula la respuesta inmune y alivia el dolor. Y estos efectos se han visto tanto en modelos preclínicos como en ensayos con personas. Su acción es compleja. A nivel molecular actúa sobre vías clave de la inflamación crónica. Por ejemplo, frena al famoso factor nuclear kappa B, el NF-κB, que funciona como un interruptor maestro, que enciende muchos genes proinflamatorios. Al inhibir este NF-κB, pues reduce la producción de sustancias que avivan la inflamación, como ciertas citoquinas, TNF-alfa, IL-1-beta y L6, que suelen estar elevadas en condiciones dolorosas. También bloquea enzimas como la COX2 y la 5-LOX, que son de hecho dianas muy parecidas a las de fármacos antiinflamatorios comunes. Así reduce la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, mediadores directos del dolor y la inflamación. Incluso se habla de efectos epigenéticos y una potente acción antioxidante contra el estrés oxidativo, otro factor ligado al dolor crónico. Y esto, insisto, no es solo teoría de laboratorio. Tenemos un estudio clínico multicéntrico importante, el de Cupniracycle de 2014, que comparó 1.500 miligramos diarios de extracto de cúrcuma con 1.200 de ibuprofeno en pacientes con artrosis de rodilla. El resultado, pues una eficacia similar para aliviar el dolor y mejorar la función, pero, ojo, con menos problemas gastrointestinales en el grupo de la cúrcuma. Hay más estudios, claro, como los de Panahi o Di Pierro, que muestran reducción de marcadores de inflamación en síndrome metabólico y mejoras en dolor musculoesquelético. Es cierto, la biodisponibilidad de la curcumina natural es baja, es un reto, pero ahí es donde entra la ciencia moderna con formulaciones innovadoras. Tecnologías como CurcuWin, que se usa en productos como Eficurc, han demostrado multiplicar, por 46 la absorción de curcumina comparado con el extracto estándar. Esto permite usar dosis menores como 250 miligramos al día y aún así obtener resultados clínicos, menos dolor, mejor función articular y reducción de la proteína C reactiva, la PCR, un marcador de inflamación en pacientes con artrosis. Por eso sostengo que la curcumina, especialmente en estas formas mejoradas, es una opción segura y eficaz. Une tradición y ciencia, y es muy útil como alternativa o complemento a los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, incluso para personas que toman varios medicamentos. Entiendo el atractivo de esos mecanismos moleculares tan detallados y de los estudios que mencionas, claro que sí. Pero creo que debemos poner un poco el freno y analizar con más crítica. Nadie niega el uso milenario de la cúrcuma, ni que la curcumina tenga efectos interesantes en placas de Petri, en el laboratorio. El problema surge al pasar de ahí al mundo real,
al paciente. Y el gran escollo, como ya admitiste, es la bajísima biodisponibilidad oral. La curcumina se absorbe mal, el hígado la procesa y elimina rapidísimo, y apenas se disuelve en agua. Hay que tener presente que la curcumina es solo una pequeña fracción de la raíz de cúrcuma. Estamos hablando de menos del 5% de su peso. Por eso, la mayoría de estudios con resultados positivos no usan la cúrcuma que ponemos en la comida, Usan suplementos con dosis altísimas de curcumina. Y lo más importante, casi siempre usan tecnologías diseñadas específicamente para forzar su entrada al cuerpo. Añadir piperina, por ejemplo, de la pimienta negra, meterla en bolitas de grasa, los liposomas, o usar sistemas como Curcusuin o Novasol que forman micelas. Esto genera preguntas clave, ¿no? Primero, ¿podemos aplicar esos resultados al consumo normal de cúrcuma en la dieta? Y segundo, ¿cuánto influye el interés comercial en la promoción de estas fórmulas patentadas y, bastante caras? Además, la calidad de la evidencia no es tan robusta como parece. Una revisión sistemática bastante reciente de Basilio Ruiz y colegas en la revista de Fitoterapia del 2022 analizó 11 ensayos sobre artrosis. Su conclusión fue, cauta. Aunque los preparados de cúrcuma parecían tan eficaces como los AINES y con menos efectos secundarios, las limitaciones metodológicas de esos estudios impiden dar una recomendación firme. Piden más investigación y de mejor calidad. Y sobre la seguridad. Aunque en general se tolera bien, natural no es sinónimo de inocuo, eso hay que tenerlo claro. Hay reportes, pocos pero existen, de problemas hepáticos, desde elevación de enzimas hasta daño hepático idiosincrático, asociados a productos de cúrcuma. Y curiosamente, como apunta Giner Pons en fitoterapia.net, también en 2022, algunos casos parecen ligados precisamente a estas formulaciones de alta biodisponibilidad. Quizás al forzar tanto la absorción, estemos exponiendo al hígado a niveles problemáticos en personas susceptibles. Y no olvidemos las interacciones. Puede potenciar anticoagulantes con riesgo de sangrado, afectar medicación para diabetes, antiácidos e incluso quimioterapias. Tampoco es para todos. Problemas de vesícula, embarazo, lactancia, cirugías necesitan precaución. Definitivamente no es un sustituto universal e inofensivo de la farmacología moderna. Comprendo, la demanda de rigor metodológico es fundamental, pero tampoco podemos simplemente ignorar la evidencia clínica que se ha ido acumulando. Los estudios que cité son ejemplos concretos. El de Kupnir-Atsaikul et al., por ejemplo, incluyó a 367 pacientes. Comparó directamente 1.500 miligramos al día de extracto de cúrcuma versus 1.200 miligramos al día de ibuprofeno durante 4 semanas en artrosis de rodilla. Las mejoras en dolor, rigidez y función, medidas con la escala WOMAC, fueron similares en ambos grupos. La diferencia clave estuvo en la tolerancia. El grupo de cúrcuma tuvo significativamente menos molestias gastrointestinales. Otro ejemplo, el de Shep D. et al. De 2019, enfrentó 1.500 miligramos día de curcumina contra 100 miligramos día de diclofenaco por 28 días en 139 pacientes también con artrosis de rodilla. De nuevo, eficacia comparable en reducir el dolor según escalas EVA y COUS, pero la curcumina fue mucho mejor tolerada. Hubo menos efectos adversos en general y un dato interesante, fíjate, ningún paciente con curcumina necesitó tomar antiácidos, bloqueadores H2, mientras que el 28% de los que tomaron diclofenaco sí los necesitaron. No son casos aislados, hay una línea consistente de resultados positivos también en síndrome metabólico y otros dolores musculoesqueléticos. Leo Ruiz et al., que comenté, o una publicada en la Revista Cubana de Reumatología, más reciente de 2025. Y aunque reconocen que la curcumina oral parece ayudar a reducir el dolor y mejorar la función en la artrosis de rodilla, siendo mejor tolerada que los AINES, eso lo conceden, ambas revisiones subrayan las limitaciones. Basilio Ruiz pide estudios más rigurosos por fallos metodológicos. La revisión cubana, si bien es positiva sobre la eficacia, destaca la enorme variedad en los protocolos. Las dosis van desde 80 miligramos de nanocurcumina hasta 1.500 miligramos de extractos estándar,
La duración de los tratamientos varía de 4 a 12 semanas y las formulaciones son muy distintas. Esta falta de estándar dificulta mucho, pero mucho, sacar conclusiones firmes y decir esta es la dosis y la forma que funciona universalmente. Y volvemos al punto inicial. El uso tradicional de la cúrcuma es como especia en dosis mucho menores de curcumina y dentro de su matriz natural. ¿De verdad podemos decir que esa tradición respalda tomar cápsulas con extractos superconcentrados y modificados tecnológicamente? Me parece un salto argumental considerable. Pero ahí es donde yo veo una evolución lógica, no una contradicción. La innovación en formulaciones como Curcumin o Novasol no niega la tradición, es la respuesta científica al desafío que la propia naturaleza de la cúrcuma presenta, su baja biodisponibilidad, que limita su uso terapéutico sistémico si la tomamos tal cual. Es aplicar la tecnología para potenciar un recurso tradicional. Y sí tenemos estudios que validan específicamente estas formulaciones mejoradas. El trabajo de Mahadevan-Seth et al. De 2020, por ejemplo, usó curcumin a una dosis relativamente baja, 250 miligramos al día, contra placebo, en un ensayo doble ciego de 8 semanas en pacientes con artrosis de rodilla. Los resultados fueron bastante claros. Reducción significativa del dolor en escala VAS, mejora de la función WOMAC y disminución de marcadores inflamatorios como la PCR y ciertas citoquinas. Esto indica que, una vez superada la barrera de la absorción, podemos obtener efectos clínicos medibles y consistentes con las dosis manejables que estas tecnologías permiten. ¿Está bien? Aceptemos que mejorar la biodisponibilidad es técnicamente posible. Pero, ¿estamos seguras de que la curcumina es la única protagonista en todo esto? ¿Centrar toda la atención en ella podría ser una simplificación excesiva? Como dije antes, la curcumina es menos del 5% de la cúrcuma. ¿Qué pasa con el 95% restante? La raíz contiene otros compuestos, como los turmerosacáridos, que son polisacáridos solubles en agua, y mucho más abundantes. Hay investigaciones que sugieren que estos también podrían tener efectos beneficiosos, quizá más a nivel digestivo, donde la absorción no es tan crucial, o incluso en las articulaciones. De hecho, algún estudio indica que los turmerosacáridos podrían reducir el dolor y la hinchazón articular y proteger componentes del cartílago. Quizá parte del beneficio de la cúrcuma entera o de extractos menos purificados no dependa solo de cuánta curcumina logramos meter en la sangre. Además, la recomendación popular de tomarla con grasa o pimienta para mejorar la absorción de curcumina es cierta, pero no siempre se hace así en la cocina, ni todos los suplementos lo incluyen o lo explican claramente, lo que añade más confusión, ¿no crees? Reconozco que la cúrcuma es más que curcumina y que otros componentes pueden ser interesantes, sí. Sin embargo, la inmensa mayoría de la investigación sólida, tanto preclínica como clínica, que ha desentrañado los mecanismos antiinflamatorios sistémicos, se ha enfocado en la curcumina. Las vías moleculares detalladas que mencioné antes, inhibición de NF-κB, COX-2, 5-LOX, citoquinas, acción antioxidante, se atribuyen fundamentalmente a este polifenol. Y lo que refuerza esta idea es que los estudios clínicos que usan precisamente estas formulaciones diseñadas para aumentar los niveles de curcumina en sangre reportan efectos clínicos, menos dolor, menos inflamación, que encajan perfectamente con esos mecanismos moleculares propuestos para la curcumina. Así que, aunque otros componentes puedan sumar, la evidencia actual apunta a la curcumina biodisponible como el motor principal, digamos, de los efectos antiinflamatorios sistémicos que vemos en los ensayos. Se presenta a la curcumina como la alternativa natural y segura frente a los AINES, y es cierto que la tolerancia gastrointestinal suele ser mejor, los estudios comparativos lo reflejan. Sin embargo, como advertí antes, natural no equivale a sin riesgo. La revisión de Jenner-Pons de 2022 documenta casos de hepatotoxicidad, es decir, daño al hígado. Son casos raros, idiosincráticos, sí, pero existen. Y lo preocupante es que algunos parecen vincularse justamente a estas formulaciones de alta biodisponibilidad. Esto plantea la hipótesis de que al lograr niveles tan altos de curcumina en el cuerpo, podríamos estar cruzando un umbral de toxicidad hepática en personas susceptibles.
Aparte de esto, están las interacciones medicamentosas, un riesgo real que mucha gente que toma suplementos pasa por alto. La curcumina puede interferir con anticoagulantes, aumentando riesgo de sangrado. Con medicación para la diabetes, riesgo de bajada de azúcar. Reducir el efecto de antiácidos e incluso alterar la eficacia de algunas quimioterapias. Además, su efecto no es inmediato como el de un analgésico sintético. Tarda más en actuar, lo que la hace poco útil para un dolor agudo intenso. No debería usarse sin consultar al médico si se toman otras medicinas o si hay condiciones preexistentes, como problemas de vesícula, ni en embarazo, lactancia o cerca de una cirugía. Esos casos de hepatotoxicidad, aunque deben tenerse en cuenta, claro, son infrecuentes y a menudo ocurren en contextos poco claros. No siempre se sabe la composición exacta del producto, la dosis real o si había otros factores o contaminantes implicados. Si lo ponemos en perspectiva, los riesgos asociados al uso crónico de ANES, úlceras, sangrado digestivo, daño renal, problemas cardiovasculares o de corticoides, inmunosupresión, osteoporosis, ganancia de peso, están mucho más documentados y son considerablemente más frecuentes. Por eso, la curcumina, con un perfil de seguridad generalmente bueno demostrado en numerosos ensayos clínicos, sigue siendo una opción muy interesante, especialmente para pacientes que ya toman muchas medicinas o que tienen alto riesgo gastrointestinal, renal o cardiovascular, para quienes los ANES están contraindicados o son muy problemáticos. Y no olvidemos que la curcumina puede ofrecer beneficios adicionales que los fármacos sintéticos no tienen, como su potente acción antioxidante y posibles efectos positivos en el ánimo, la función cognitiva o la recuperación muscular tras el ejercicio. Entiendo la comparación de riesgos, por supuesto, pero no podemos obviar el factor comercial en todo esto. El mercado de suplementos de cúrcuma es enorme y muy diverso. Estas formulaciones avanzadas, Curcumin, Novasol, liposomales, etc., se nos venden como la vanguardia tecnológica necesaria, y técnicamente lo son para solventar la biodisponibilidad, pero también son productos patentados, que suelen costar bastante más que la cúrcuma en especia o incluso que algunos ANES genéricos. ¿Hasta qué punto la fuerte promoción de estas fórmulas específicas responde solo a una superioridad clínica demostrada de forma independiente y cuánto a intereses comerciales legítimos, pero que pueden, digamos, sesgar la información? El marketing tiende a magnificar beneficios y a minimizar limitaciones o riesgos. Eso lo sabemos. Y existe un problema generalizado en la industria de suplementos: la falta de estandarización y de control de calidad riguroso. No siempre hay garantía de que el frasco contenga lo que dice la etiqueta ni de que esté libre de contaminantes. Se necesita más investigación independiente de alta calidad que no esté financiada por los propios fabricantes de estas formulaciones, para tener una imagen completa y objetiva. La necesidad de investigación independiente y controles de calidad rigurosos es indiscutible, y aplica a toda la industria de suplementos, no solo a la cúrcuma. Pero eso no invalida la investigación ya existente que sí demuestra la eficacia y seguridad de estas formulaciones optimizadas. Invertir en tecnología para superar una limitación biológica real como la biodisponibilidad es, yo creo, un avance científico valioso. Que esto genere patentes y un mercado es una consecuencia lógica en nuestro sistema. Lo fundamental es que tanto profesionales como pacientes dispongan de herramientas terapéuticas que ofrezcan beneficios reales con un perfil de seguridad aceptable. Y la evidencia acumulada durante años sugiere que la curcumina, sobre todo en sus formas mejoradas, cumple estos criterios para muchas personas que padecen dolor e inflamación crónica, ofreciendo una alternativa o al menos un complemento a la farmacología convencional. Para concluir, desde mi perspectiva, la curcumina de la cúrcuma ha demostrado de forma consistente en estudios científicos sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes, y entendemos bastante bien cómo actúa a nivel molecular. Aunque la biodisponibilidad de la cúrcuma natural es un reto, las formulaciones desarrolladas científicamente han logrado superar en gran medida este obstáculo. Esto nos ofrece una herramienta terapéutica prometedora y con un buen perfil de seguridad, comparable en eficacia a algunos ANES para tratar afecciones como la artrosis, pero generalmente mejor tolerada. Es, en cierto modo, un ejemplo de cómo la ciencia moderna puede potenciar el conocimiento tradicional. Y resumiendo mi postura,
Diría que a pesar del interés que despierta y de la base preclínica, la evidencia clínica sobre la curcumina, sobre todo en forma de suplementos, necesita consolidarse. Necesitamos más estudios rigurosos, bien diseñados, estandarizados y a más largo plazo. El tema de la biodisponibilidad sigue siendo crucial. Las formulaciones avanzadas, aunque pueden ser más efectivas, traen consigo preguntas sobre su coste real, la falta de estandarización entre productos, los posibles riesgos, como esos casos de toxicidad hepática reportados, y la influencia innegable del marketing. No debemos olvidar las interacciones con otros fármacos y las contraindicaciones. Por tanto, creo que debemos verla como un posible complemento terapéutico, siempre bajo consejo profesional informado, y no como una panacea natural, ni como un reemplazo automático de los tratamientos farmacológicos establecidos, cuya eficacia y seguridad están probadas a gran escala. Estamos de acuerdo entonces en que el tema de la cúrcuma y la curcumina es complejo. Tiene muchas caras. Explorar los mecanismos, la evidencia y las limitaciones desde diferentes ángulos es fundamental para comprenderlo mejor. Exactamente. El análisis crítico de la evidencia disponible, sopesando tanto el potencial como las dificultades y los interrogantes pendientes, es esencial. Y sin duda, el material fuente da pie a seguir profundizando en estos matices. Gracias por habernos acompañado en este análisis.